Esta noche, vas a adentrarte en los rincones más extraños e incomprensibles de nuestra propia realidad. Un recorrido por las grietas del universo, donde las reglas que siempre dabas por sentadas se desmoronan y el tiempo deja de ser una línea recta. Este es un viaje largo y tranquilo, pensado para que puedas relajarte mientras exploramos las paradojas que desafían toda la lógica humana. No necesitas intentar resolver estos enigmas ni tratar de comprender cada concepto de la física. Puedes simplemente escuchar, dejar que las ideas fluyan a su propio ritmo y permitir que el misterio del cosmos te envuelva lentamente. Así que, si quieres, puedes acomodarte, cerrar los ojos y dejar que el mundo exterior se desvanezca por un momento. Desde el instante en que nacemos, somos prisioneros de una ilusión implacable, el tic-tac constante del reloj. Durante milenios, la humanidad confió ciegamente en que el tiempo era un río absoluto, una corriente invisible que fluía exactamente a la misma velocidad para todos, sin importar en qué lugar estuvieran o qué hicieran. Creíamos que un segundo aquí, en la quietud de la Tierra, era idéntico a un segundo en el rincón más oscuro y turbulento del espacio. Pero bastó que la ciencia moderna rascara la superficie del firmamento para que esa gran certeza se hiciera pedazos. Antes de adentrarnos en nuestro primer enigma de esta noche, si sientes que este espacio te ayuda a encontrar la calma y a desconectar del ruido del mundo, te invito a suscribirte a Travesía Nocturna. Así, siempre tendrás un refugio oscuro y tranquilo al cual volver cuando tu mente necesite descansar. Ahora, acompáñame, y dejemos que el tiempo comience a retroceder. El tiempo, en realidad, es un ilusionista caprichoso. No es una constante rígida, sino un tejido flexible que se estira, se comprime y se deforma dependiendo de la velocidad a la que te muevas o de la inmensa gravedad que te atrape. Esta es la paradoja de la subjetividad del tiempo. Lo que para ti puede sentirse como un simple parpadeo, para alguien más, viajando a velocidades extremas entre las estrellas, podría significar una vida entera. Imagina por un momento que dos personas sincronizan sus relojes. Uno se queda en la calma de su hogar, mientras el otro emprende un viaje rozando la velocidad de la luz. Al reencontrarse, la intuición nos diría que ambos han envejecido por igual. Pero el universo no obedece a nuestro sentido común. Uno habrá vivido años acumulando recuerdos, mientras que para el otro apenas habrán transcurrido unos días. Y esta no es la única trampa que el cosmos nos tiene preparada, porque en la inmensidad del vacío existen lugares donde el tiempo, el espacio y la realidad misma se niegan a comportarse como esperamos. Imagina, en un futuro no muy distante, a dos hermanos gemelos. Nacieron el mismo día, compartieron la misma cuna y vieron pasar los mismos atardeceres en la Tierra. Sus vidas, hasta cierto punto, latían al unísono, amarradas al mismo reloj temporal. Pero el destino, caprichoso y vasto, les tenía preparados caminos radicalmente distintos. Uno de ellos, al que llamaremos el viajero, ha sido elegido para una misión sin precedentes: abordar una nave capaz de rasgar el velo del espacio y alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. El otro, el observador, permanecerá en casa, con los pies firmemente anclados a la gravedad de nuestro planeta, mirando las estrellas desde la quietud de la noche. El día de la partida, ambos se despiden. El viajero sube a su nave, una aguja de metal oscuro que pronto se convierte en un destello invisible en el vacío cósmico. A medida que la nave acelera, alejándose de la Tierra y adentrándose en el frío silencio interestelar, algo extraordinario comienza a suceder con el tejido mismo de la realidad. Para el viajero, en el interior de su cabina iluminada, el tiempo transcurre con absoluta normalidad. Su corazón late al mismo ritmo, el reloj de su muñeca avanza con la misma monotonía de siempre. Puede leer, dormir y sentir que los días pasan como siempre lo han hecho. Sin embargo, las leyes del universo dictan que, conforme su velocidad se acerca al límite absoluto de la luz, su tiempo se estira. Se vuelve denso, pesado,
casi perezoso. Cada segundo que marca el reloj en esa nave es un segundo inmensamente alargado en comparación con los relojes que se quedaron atrás. Él no lo nota, su mente no percibe ninguna lentitud, porque todo a su alrededor se ha ralentizado en la misma proporción. Pero afuera, en el planeta que dejó atrás, la historia es completamente diferente. Mientras tanto, en la Tierra, el observador continúa con su vida. Para él, las estaciones cambian de manera inexorable. Los años se acumulan lentamente, pintando sombras bajo sus ojos y trazando líneas profundas en su piel. Él mira al cielo cada noche, preguntándose en qué oscuro rincón del universo se encuentra su hermano, mientras el calendario avanza de forma implacable, consumiendo décadas enteras. Para él, la vida ha seguido el ritmo acelerado y normal al que todos estamos acostumbrados. Finalmente, tras lo que para la Tierra ha sido medio siglo de espera, la nave regresa. Desciende lentamente y sus pesadas compuertas se abren con un suspiro metálico. El observador, ahora un hombre anciano que camina con lentitud y apoyado en un bastón, se acerca para recibir a su hermano. Y entonces, ocurre la revelación que desafía toda nuestra intuición. De la nave desciende el viajero, pero su rostro apenas ha cambiado. No hay rastros de vejez, no hay décadas acumuladas en su mirada. Para él, ese inmenso viaje a través del abismo oscuro solo duró un par de años. La ilusión del reloj universal se rompe en ese abrazo. Dos personas que compartieron el primer aliento de vida, ahora están separadas por un abismo de décadas, a pesar de estar paradas una frente a la otra. Y esto no es un cuento de ciencia ficción ni un simple truco de magia. Es la naturaleza real y comprobada de nuestro universo. El gemelo que viajó cambió su avance en el tiempo por velocidad en el espacio, y al hacerlo, sin darse cuenta, viajó hacia el futuro. Puedes respirar lentamente e imaginarlo por un segundo. ¿Qué se sentiría regresar a un mundo que envejeció y cambió, mientras tú seguías siendo exactamente el mismo? Pero la velocidad de una nave surcando el vacío no es el único sastre capaz de alterar el tejido del tiempo. Existe otra fuerza, una presencia mucho más antigua, inmensa y silenciosa, que moldea la realidad a su antojo, la gravedad. Durante siglos, imaginamos la gravedad simplemente como un imán invisible que nos mantenía atados de forma segura al suelo, y que guiaba a los grandes planetas en su danza eterna alrededor del Sol. Sin embargo, la verdad que la física nos reveló es mucho más profunda y extraña. El espacio que nos rodea no es un escenario vacío e inerte, es una malla invisible, un tejido cósmico que se hunde, se estira y se deforma bajo el colosal peso de las estrellas, los mundos y las galaxias. Y en este universo, donde el espacio se dobla por el peso, el tiempo también se rinde y obedece. Imagina este tejido de la realidad como una inmensa y oscura red extendida en la nada. Si colocas una esfera de metal pesado en el centro, la red inevitablemente se hundirá, creando un valle profundo a su alrededor. En nuestro universo, esa esfera pesada es cualquier objeto que posea masa, como nuestra propia Tierra o nuestro ardiente Sol. Cuanto más masivo es el objeto, más profundo es el pozo oscuro que excava en la realidad. Y aquí es donde ocurre la magia más perturbadora y fascinante. El tiempo fluye de manera cada vez más lenta a medida que te adentras en ese pozo gravitacional. La gravedad, en su esencia más pura, funciona como un ancla monumental que no solo frena el movimiento físico, sino que arrastra y frena los segundos, los minutos y las horas, estirándolos hasta la saciedad. Esto significa que, en este preciso instante, mientras descansas en la quietud de tu habitación, tu propio tiempo avanza de manera distinta dependiendo de qué tan cerca estés del centro de la Tierra. Si pudiéramos colocar un reloj de precisión absoluta en la cima de una montaña altísima, alejado de la mayor fuerza de gravedad del planeta, y otro reloj exactamente igual al nivel del mar, notarías algo que desafía el sentido común. El reloj en la montaña, libre de esa fuerza invisible que lo empuja hacia abajo, marcaría los segundos un suspiro más rápido.
Es una diferencia completamente imperceptible para nuestros sentidos, apenas unas minúsculas fracciones de segundo acumuladas a lo largo de toda una vida. Pero es la prueba silenciosa de que, incluso aquí, en el refugio de la noche, tu cabeza y tus pies no envejecen exactamente al mismo ritmo. El universo te envuelve constantemente, interactúa contigo y moldea tu tiempo en cada respiración que tomas. Y si la gravedad de nuestro pequeño y frágil planeta azul es capaz de curvar el tiempo de una manera tan sutil y poética, imagina lo que sucede en los rincones más extremos, violentos y oscuros del cosmos. Lugares incomprensibles donde la materia ha colapsado sobre sí misma con tanta fuerza que la red del espacio y el tiempo se desgarra por completo. Allí, en la frontera de lo absoluto, el tiempo no solo se ralentiza, se detiene. Ese es el reino donde habita el agujero negro que se come la memoria, el próximo enigma que exploraremos en la oscuridad. Por ahora, simplemente respira, sabiendo que el tiempo no es tu dueño, sino apenas un compañero de viaje. Imagina por un momento que navegas a la deriva por el océano más profundo y oscuro que existe, el espacio interestelar. A lo lejos, notas que las estrellas comienzan a distorsionarse, como si las estuvieras mirando a través del fondo de un vaso de cristal. No hay luz emergiendo de ese punto, no hay materia visible, solo un silencio absoluto y una negrura tan perfecta que parece recortada del propio universo. Estás frente a un agujero negro, el pozo gravitacional definitivo. Su borde invisible, conocido como el horizonte de sucesos, es la frontera final. Una línea sin retorno donde la gravedad es tan abrumadora que ni siquiera la luz, lo más rápido que existe en toda la creación, puede escapar de su abrazo. Todo lo que cruza ese umbral se desvanece para siempre de nuestra realidad. Para entender el verdadero terror filosófico de estos gigantes oscuros, primero debes saber algo sobre cómo funciona nuestra realidad. La física cuántica, la regla que rige lo más diminuto, nos dice que el universo tiene una memoria perfecta. Todo lo que existe, desde una mota de polvo cósmico hasta las páginas de tu libro favorito, está compuesto por información fundamental. La forma en que se organizan los átomos, las propiedades de sus partículas, todo es información. Y la regla de oro del cosmos es que esa información nunca, en ninguna circunstancia, puede ser destruida por completo. Puedes quemar un libro hasta convertirlo en cenizas, pero si tuvieras una tecnología infinitamente avanzada, podrías medir el humo, la luz y las cenizas para reconstruir exactamente qué palabras estaban escritas en sus páginas. El universo siempre recuerda. Pero entonces, arrojamos ese libro al interior de un agujero negro. Al principio, los científicos pensaron que la información simplemente quedaba atrapada allí adentro, oculta para nosotros, pero a salvo. Sin embargo, un brillante físico llamado Stephen Hawking descubrió algo que hizo temblar los cimientos de la ciencia: los agujeros negros no son eternos. Muy lentamente, a lo largo de trillones y trillones de años, se evaporan. Filtran al espacio una radiación muy débil, un último suspiro cósmico, hasta que finalmente desaparecen por completo, sin dejar rastro de que alguna vez existieron. Y aquí es donde la lógica se rompe y nace la paradoja. Si el agujero negro devoró nuestro libro, devoró planetas enteros y devoró estrellas inmensas, almacenando toda esa información en su interior, y luego el agujero negro se evapora y desaparece de la existencia, ¿a dónde fue a parar toda esa memoria? La radiación que emiten al morir es caótica, ruido blanco puro, no contiene las respuestas, no contiene las páginas de nuestro libro. Es como si el universo, al crear estas bestias devoradoras de luz, hubiera creado también una goma de borrar capaz de eliminar el pasado. Si la información realmente se destruye en su interior, entonces las leyes fundamentales de la física que nos han traído hasta aquí estarían equivocadas. El cosmos sufriría de una amnesia irreversible. Es un pensamiento inquietante, ¿verdad? Saber que allá afuera, en el silencio gélido de la noche, existen entidades borrando los recuerdos del universo, pedazo a pedazo. Puedes respirar hondo y sentir el alivio de estar aquí, en un rincón seguro de la galaxia, donde tus recuerdos permanecen intactos. Pero mientras descansas en la seguridad de lo conocido, la propia naturaleza de la realidad sigue jugando con nosotros. Porque no hace falta viajar a un agujero negro para que el universo cambie sus reglas.
A veces, basta simplemente con abrir los ojos. En nuestro siguiente misterio, descubriremos el acto de mirar que cambia la realidad, pero por ahora, solo descansa. Hasta ahora, hemos navegado por los misterios de lo inmenso, estrellas gigantes, velocidades inimaginables y agujeros negros que devoran la luz. Pero esta noche, para nuestro siguiente enigma, debemos hacer exactamente lo contrario. Te invito a dejar atrás la vastedad del espacio y encoger tu imaginación. Vamos a descender al mundo de lo minúsculo, al reino invisible de las partículas, los átomos y los electrones. En este lugar microscópico, las reglas de nuestro mundo cotidiano, esas que nos dicen que un objeto sólido solo puede estar en un lugar a la vez, dejan de existir. Aquí, la realidad es un susurro incierto, una bruma de posibilidades que se niega a tomar una forma definida hasta que decides mirarla. Para entender este misterio, los físicos diseñaron un experimento engañosamente sencillo, conocido como la doble rendija. Imagina una pared oscura con dos pequeñas fisuras verticales, una al lado de la otra. Detrás de esta pared, hay una pantalla en blanco esperando capturar lo que pase a través. Ahora, imagina que disparamos partículas de luz, minúsculas canicas de energía pura, hacia esas rendijas. El sentido común nos diría que estas partículas deberían pasar por una rendija o por la otra, formando dos simples líneas de impacto en la pantalla del fondo. Pero el universo microscópico es un lugar de fantasmas. Cuando los científicos disparan estas partículas y nadie las está observando directamente, no se comportan como pequeñas canicas. Se comportan como olas en un estanque silencioso. Atraviesan ambas rendijas al mismo tiempo, interfieren entre sí y crean un patrón complejo en la pantalla, como si cada partícula se hubiera multiplicado y viajado por todos los caminos posibles a la vez. Es un comportamiento fascinante, pero la verdadera paradoja, el misterio que ha quitado el sueño a las mentes más brillantes de nuestra historia, ocurre cuando intentamos descubrir qué está pasando realmente. Intrigados por estas partículas que actúan como olas fantasmales, los científicos decidieron colocar un pequeño detector, una especie de ojo electrónico, justo al lado de las rendijas para ver, con absoluta certeza, por cuál de las dos puertas pasaba cada partícula. Y en el instante exacto en que encendieron la cámara, en el momento preciso en que la naturaleza se sintió observada, la magia desapareció por completo. De repente, las partículas dejaron de comportarse como olas de infinitas posibilidades. Al ser observadas, se vieron forzadas a tomar una decisión. Volvieron a ser simples canicas sólidas, pasando por una rendija o por la otra, y formando dos simples y aburridas líneas en la pantalla del fondo. Es como si el universo microscópico supiera que lo estás mirando. Como si la realidad misma fuera una nube de niebla difusa que solo se condensa y se vuelve sólida cuando una mente consciente posa sus ojos sobre ella. Esto es el efecto observador. Un fenómeno real y comprobado que nos plantea una pregunta que roza lo aterrador y lo sublime. ¿Acaso la luna sigue brillando en el cielo nocturno cuando nadie, absolutamente nadie, la está mirando? ¿O es nuestro propio acto de observar el que obliga al universo a existir de la forma en que lo conocemos? Nuestra mente tiene un poder que apenas comenzamos a comprender, un vínculo invisible y profundo con la materia misma que nos rodea. Puedes relajarte, cerrar los ojos y descansar, sabiendo que, al dejar de mirar, le permites al universo volver a su estado de infinitas posibilidades. Pero si el simple hecho de mirar puede obligar a una partícula a decidir su destino, ¿qué sucede cuando encerramos esa incertidumbre cuántica en una caja con un ser vivo? Respira profundamente, porque nuestro siguiente paso nos llevará a conocer a un felino muy peculiar en la famosa paradoja del gato de Schrödinger. Para entender hasta qué punto el extraño mundo de las partículas desafía nuestra lógica, debemos llevar ese misterio invisible al mundo que podemos tocar. En el año 1935, un físico austriaco llamado Erwin Schrödinger imaginó un escenario tan desconcertante que hoy, casi un siglo después, sigue provocando asombro. Nos pidió que imagináramos una caja de acero, completamente cerrada, oscura y aislada del ruido del mundo exterior. Y dentro de esa fría prisión metálica, nos pidió que imagináramos a un habitante muy especial, un simple gato. Pero debes saber que este experimento mental no trata sobre la crueldad, sino sobre la incomprensible frontera entre lo posible y lo real. Junto al gato, dentro de la oscuridad absoluta de la caja,
Schrödinger imaginó un mecanismo diabólicamente preciso. Un pequeño frasco de cristal que contiene un gas adormecedor, y sobre él, un martillo diminuto. Este martillo está conectado a un contador que vigila un único átomo radiactivo. Las reglas invisibles del mundo cuántico dictan que, en un periodo de tiempo determinado, hay exactamente un 50% de probabilidades de que ese átomo se desintegre, activando el martillo y liberando el gas. Y hay otro 50% de probabilidades de que el átomo permanezca intacto, dejando al gato en perfecta calma. Es un juego de azar cósmico, encerrado bajo llave. Y aquí es donde nuestra intuición se fractura por completo. Según las leyes que rigen a lo minúsculo, hasta que no abramos la caja para observar el resultado, ese átomo no ha tomado una decisión. Se encuentra en un estado de superposición, es decir, está desintegrado y no desintegrado al mismo tiempo. Como el destino del gato está directamente atado a la suerte de ese átomo, la física nos arroja una conclusión fantasmagórica. En el interior cerrado de esa caja, el gato no está vivo ni está dormido. Se encuentra flotando en una mezcla irreal de ambas realidades simultáneamente. La caja entera contiene dos universos paralelos superpuestos que solo colapsarán en una única verdad, en el momento exacto en que tú decidas abrir la tapa y mirar en su interior. Es la conciencia del observador, tu propia mirada, la que obliga a la naturaleza a tomar un camino. Puedes respirar hondo, agradeciendo que tu realidad inmediata, aquí y ahora, sea sólida, segura y predecible. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos romper esa linealidad? ¿Qué ocurriría si decidieras caminar hacia atrás en la línea de tu propia historia? Nuestro próximo enigma nos llevará a enfrentar las imposibilidades del pasado con la paradoja del viaje en el tiempo, también conocida como la paradoja del abuelo. Por ahora, simplemente sigue descansando. Imagina que tienes en tus manos el poder absoluto sobre el reloj del universo. Un dispositivo silencioso, capaz de doblegar las leyes inflexibles de la física, permitiéndote caminar hacia atrás en la inmensa y oscura corriente de la historia. Esta noche, tú eres el viajero. Te preparas para dar un paso más allá de tu propio presente, dejando atrás la seguridad de la hora para adentrarte en las brumas de lo que ya fue. Respiras profundamente, activas el mecanismo, y el mundo a tu alrededor comienza a desdibujarse en una suave neblina de luces y sombras que giran lentamente en sentido contrario. Mientras viajas, ves el tiempo desandar su camino. El otoño le devuelve las hojas secas a los árboles, la nieve se eleva desde el suelo para perderse en el cielo, y las ciudades ruidosas se desarman en un suspiro hasta volver a ser campos tranquilos. Tu destino no es una época aleatoria, sino un punto muy específico en tu propia línea de sangre. Estás buscando a un joven que aún no sabe el enorme peso que lleva en sus hombros. Un hombre que, décadas en el futuro, se convertirá en tu abuelo. Tu intención no es hacerle daño, sino simplemente observar el frágil hilo de coincidencias que tuvo que tejerse para que tú pudieras existir y estar aquí esta noche. Llegas a una noche tranquila de hace muchas décadas. Te escondes en las sombras de una calle antigua, iluminada apenas por la luz amarillenta de un farol. Allí lo ves. Es joven, está lleno de sueños y camina apresurado hacia una cita que cambiará el rumbo de su vida para siempre. Va a conocer a la mujer que será tu abuela. Sabes, con absoluta certeza, que de ese encuentro exacto depende toda tu existencia. Pero, en un impulso de curiosidad incontrolable, decides intervenir. Te cruzas en su camino, lo detienes para hacerle una pregunta trivial, o provocas que tropiece y pierda unos valiosos minutos. Un acto diminuto, inofensivo en apariencia, pero suficiente para alterar el destino de manera irreversible. Por tu culpa, él llega tarde. La joven se ha marchado en la oscuridad y el encuentro jamás ocurre. Las campanas de la iglesia cercana suenan en el vacío de la noche, marcando el final silencioso de una línea temporal. Y en ese preciso instante, la lógica del universo colapsa sobre sí misma. Si tu abuelo y tu abuela nunca se conocen, tu padre o tu madre nunca nacerán. Y si ellos nunca nacen, las matemáticas del cosmos dictan una sola verdad irrefutable: tú jamás habrías existido. Aquí nace la verdadera paradoja que ha atormentado a los físicos teóricos durante generaciones. Si tú nunca exististe, ¿quién fue el viajero misterioso que retrocedió en la oscuridad para detener a ese joven bajo el farol? Si no fuiste tú, entonces nadie lo detuvo.
El encuentro original sí sucedió, la vida siguió su curso, naciste, construiste tu máquina y viajaste al pasado, solo para evitar tu propio nacimiento una vez más. Es un círculo sin fin, un laberinto mental donde la causa y el efecto se muerden la cola en una danza eterna y contradictoria. Es como si la naturaleza misma se protegiera, impidiéndonos desatar semejante caos existencial. Siente por un instante el peso de tu propia existencia desvaneciéndose en esa paradoja. Es un recordatorio hermoso y aterrador de que somos el resultado de millones de frágiles casualidades, un equilibrio tan perfecto que no puede ser alterado sin destruirnos a nosotros mismos. Puedes relajarte y soltar esa tensión, sabiendo que tu pasado está a salvo, intocable en la profunda memoria del tiempo. Pero, ¿y si en lugar de intentar cambiar el pasado, descubrieras que tú mismo fuiste quien lo creó desde el principio? Nuestro próximo misterio nos llevará a cruzar una frontera aún más extraña con la paradoja Bootstrap ontológica, un abismo donde el origen de las cosas simplemente deja de existir. Dejamos atrás la angustia de alterar nuestra propia existencia para adentrarnos en un enigma aún más profundo y silencioso. En nuestro viaje anterior, exploramos cómo intentar cambiar el pasado podía fracturar la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando el viaje en el tiempo no destruye la historia, sino que la crea a partir de la nada? A esto se le conoce como la paradoja ontológica o la paradoja Bootstrap, un escenario fascinante donde los objetos, las ideas o incluso la información misma quedan atrapados en un círculo perfecto y cerrado, flotando en la inmensa corriente del tiempo sin tener jamás un verdadero punto de origen. Imagina, por un momento, que eres un ávido lector, un explorador incansable de librerías antiguas y rincones olvidados. Una tarde lluviosa, envuelto en el aroma a papel añejo y madera húmeda, descubres un libro extraordinario. Es una novela brillante, la obra maestra indiscutible de un autor legendario que vivió hace más de un siglo. Al leer sus páginas en la tranquilidad de la noche, quedas tan cautivado por la belleza y la profundidad de sus palabras que tomas una decisión imposible. Decides usar de nuevo tu dispositivo temporal, esta vez no para cambiar el mundo, sino para conocer al genio detrás de esa obra. Tomas el libro, lo guardas con cuidado en tu abrigo y emprendes un viaje hacia el pasado distante. Llegas a una época melancólica, de calles empedradas y faroles de gas que parpadean en la niebla. Buscas ansiosamente al legendario escritor en los cafés y tabernas de la ciudad. Pero cuando finalmente lo encuentras, te topas con una sorpresa desconcertante. El hombre que tienes frente a ti no es el genio literario seguro de sí mismo que imaginabas. Es un joven frustrado, lleno de dudas, que apenas logra escribir un par de líneas en un papel antes de arrugarlo y arrojarlo al fuego. Aún no ha escrito su gran obra maestra, de hecho, está completamente estancado, a punto de rendirse y abandonar la literatura para siempre en medio de la desesperanza. Movido por la compasión y sabiendo lo inmensamente importante que será su trabajo para las generaciones futuras, decides intervenir para salvar su destino. Te acercas a él en silencio, sacas el libro desgastado de tu abrigo y se lo entregas. Le dices que es una historia magnífica que debe conocer. El joven escritor, fascinado e inspirado por la lectura, decide hacer algo inesperado: transcribir el libro palabra por palabra. Copia cada frase, cada punto y cada coma del ejemplar que tú le trajiste del futuro. Meses después, él lleva ese mismo manuscrito a una imprenta, la novela se publica bajo su nombre, y con el paso de las décadas, se convierte exactamente en la obra maestra legendaria que tú encontraste en aquella librería antigua. El círculo temporal se ha cerrado a la perfección. La historia siguió su curso exacto, sin alteraciones catastróficas ni fracturas en la realidad. Sin embargo, en el fondo de esta aparente armonía, yace una pregunta oscura que hace tambalear los cimientos de la lógica humana. ¿Quién escribió realmente ese libro? Tú no lo escribiste, simplemente lo compraste en una tienda del futuro. Pero el joven autor tampoco lo escribió. Él se limitó a copiar fielmente el ejemplar que tú le entregaste en sus manos. El libro, las ideas, la trama y cada una de sus palabras existen, son reales y puedes tocarlas, pero nunca fueron creadas por la mente de nadie. Han surgido de un vacío absoluto, atrapadas en un bucle infinito de tiempo que se alimenta a sí mismo. Es una idea que desafía nuestra profunda necesidad humana de encontrarle una causa a cada efecto y un creador a cada obra. En este rincón del universo,
La causa y el efecto son exactamente lo mismo, una serpiente que se muerde la cola en la oscuridad. Puedes dejar que esa idea flote suavemente en tu mente mientras te relajas, aceptando que a veces, el cosmos no necesita un punto de partida para que las cosas existan. Y hablando de ciclos que se repiten una y otra vez sin encontrar salida, nuestro próximo destino nos sumergirá directamente en el bucle de la eternidad y el bucle sin origen. Pero por ahora, permítete descansar en este instante tranquilo, un momento que es solo tuyo. Hemos imaginado el tiempo de muchas maneras esta noche. Como una red que se deforma bajo el peso de las estrellas, como un tren que viaja a velocidades relativas, o como un sendero que intentamos desandar hacia el pasado. Pero en todas esas ilusiones, seguíamos aferrados a una idea muy humana, la creencia de que el tiempo es una línea. Una flecha inquebrantable que viaja desde un principio oscuro hacia un final incierto, consumiendo las horas, los días y las épocas para no volver jamás. Sin embargo, en las profundidades de la física teórica y la filosofía más antigua, existe un pensamiento distinto, una idea que puede resultar tan aterradora como profundamente reconfortante. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una flecha, sino un círculo perfecto? Un anillo monumental, girando silenciosamente en el vacío, donde cada final no es más que el preludio secreto de un nuevo principio. Para comprender la inmensidad de esta idea, debemos contemplar el universo entero como si fuera una criatura viva. Sabemos que, en este preciso instante, el cosmos se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras en un abismo negro y helado, estirando el espacio hasta sus límites. Pero muchos físicos sugieren que esta expansión no durará para siempre. Imagina que el universo es como un gran pecho cósmico que ha estado inhalando aire durante miles de millones de años. Llegará un momento, en un futuro incomprensiblemente lejano, en que esa inmensa respiración se detendrá. La gravedad, esa fuerza paciente y antigua, tomará el control. Las galaxias dejarán de alejarse, lentamente, en una danza colosal a través de la oscuridad, comenzarán a acercarse de nuevo. Todo lo que existe, la luz, el calor, la materia y el vacío mismo, colapsará en un abrazo final. Un retroceso absoluto hasta condensarse en el mismo punto minúsculo de energía del que nació. Pero ese colapso absoluto, ese fuego unificado que devora toda la historia, no es la muerte de la existencia. Es, simplemente, la exhalación antes de una nueva bocanada de aire. Al comprimirse al máximo, el universo volvería a estallar, naciendo de nuevo en un resplandor idéntico al que le dio origen. Y luego se expandiría, formaría nuevas estrellas de gas hirviente, nuevos planetas de roca silenciosa y nuevas galaxias girando en espiral en el vacío. Este ciclo de nacimiento, expansión, colapso y renacimiento se repetiría una y otra vez. Es el latido del universo. Un bucle absoluto e inquebrantable donde la eternidad no es un viaje hacia la nada, sino un tambor que resuena con un ritmo infinito en la oscuridad. A finales del siglo XIX, un matemático brillante llamado Henry Poincaré demostró una verdad inquietante sobre los sistemas cerrados. Nos explicó que, si tienes una caja con partículas moviéndose al azar, y le otorgas a esa caja un tiempo infinito, esas partículas eventualmente chocarán, se mezclarán y bailarán por todos los rincones posibles. Pero, inevitablemente, llegará un momento en el que, por pura probabilidad estadística, todas esas partículas volverán a colocarse exactamente en la misma posición inicial de donde partieron. Ahora, expande esa caja mentalmente hasta que sea del tamaño de todo nuestro universo. El cosmos es un sistema cerrado gigante, lleno de partículas moviéndose durante una cantidad infinita de tiempo. La conclusión lógica de esa matemática inmensa es lo que el filósofo Friedrich Nietzsche llamó el eterno retorno. Significa que, si el tiempo no tiene fin y el universo late de forma cíclica, la combinación de átomos que da forma a la realidad actual volverá a ensamblarse con absoluta precisión. Eso quiere decir que esta noche, este preciso momento en el que estás descansando,
Con el sonido de esta voz flotando en la habitación y el aire rozando tu piel, ya ha ocurrido. Ha sucedido millones, billones de veces en pasados inmemoriales. Y cuando el universo colapse y vuelva a nacer, volverá a suceder exactamente igual. Volverás a nacer, volverás a amar, volverás a perder y volverás a esta misma noche, buscando el descanso bajo las mismas estrellas repetidas. Es un bucle sin principio, sin final, sin origen y sin destino. Para algunos, la idea de estar atrapados en un círculo infinito puede parecer una prisión abrumadora. Pero, en la quietud del descanso, también puede ser el mayor de los consuelos. Significa que nada se pierde jamás para siempre en el vacío del tiempo. Cada momento de felicidad, cada instante de paz profunda que has sentido, está grabado en el código del universo, destinado a regresar a ti cuando la gran rueda cósmica complete su giro silencioso. No tienes que preocuparte por el final, porque el final simplemente no existe. Eres una melodía hermosa que el universo nunca se cansará de tocar. Puedes dejarte llevar por el peso de esa eternidad, abandonando la urgencia del mañana. El universo tiene todo el tiempo del mundo para repetir tu historia, así que no hay prisa en esta noche. Respira con calma y relaja tus hombros. Mientras descansas en este punto inmóvil del ciclo, tal vez quieras intentar moverte en el espacio, pero nuestro próximo enigma te demostrará lo difícil que es avanzar. Entraremos al engaño de las distancias con la paradoja de que no puedes llegar a la puerta, dicotomía de Zenón. Por ahora, simplemente respira. Dejamos atrás los inmensos ciclos del universo para regresar a una escala mucho más íntima y familiar. Vamos a enfocarnos en algo que haces todos los días sin pensar, el simple acto de moverte. Desde la antigüedad, confiamos en que nuestros pasos nos llevan de un lugar a otro, en una danza fluida y natural a través del espacio. Pero hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, un filósofo llamado Zenón de Elea observó el mundo y llegó a una conclusión inquietante. Para él, el movimiento, ese avance constante que damos por sentado, no era más que una ilusión perfecta. Un engaño de nuestros sentidos que oculta una prisión matemática de la que es imposible escapar. A este enigma se le conoce como la paradoja de que no puedes llegar a la puerta, o la dicotomía de Zenón. Imagina que te encuentras recostado, envuelto en la tranquilidad de la noche, y decides levantarte para caminar hacia la puerta de tu habitación, que se encuentra a unos pocos metros de distancia. Tu mente calcula que, con dar unos cuantos pasos firmes, alcanzarás el umbral sin mayor esfuerzo. Pero Zenón nos detiene justo antes de dar el primer paso y nos obliga a mirar el espacio bajo una lupa implacable. La lógica dictamina que, para poder llegar hasta la puerta, primero estás obligado a recorrer exactamente la mitad de esa distancia. Es una condición ineludible. Debes cruzar ese punto intermedio antes de poder aspirar a llegar al final de tu destino. Hasta aquí, todo parece normal. Has dado unos pasos y has llegado a la mitad de la habitación. Pero ahora, frente a ti, queda la otra mitad del trayecto. Y aquí es donde la trampa de Zenón se cierra sobre la realidad de forma silenciosa. Para recorrer esa distancia restante hacia la puerta, la regla matemática nos dice que primero debes recorrer la mitad de esa nueva distancia. Y una vez que alcances ese nuevo punto, te quedará un fragmento de espacio aún más pequeño por cruzar, del cual, de nuevo, tendrás que recorrer la mitad. El espacio frente a ti comienza a fracturarse. Cada trayecto que te separa de la puerta se puede dividir a la mitad, una y otra vez, de forma completamente indefinida. Se vuelve un cuarto de distancia, luego un octavo, luego una 16ª parte, y así, hundiéndose en una subdivisión eterna y microscópica. La verdadera angustia de esta paradoja es la fría conclusión matemática que nos arroja. Si para llegar a cualquier destino, sin importar lo cerca que esté, primero debes cruzar una cantidad infinita de distancias cada vez más pequeñas, entonces el movimiento real es absolutamente imposible. Un cuerpo físico en el mundo real no puede completar una serie infinita de tareas en un tiempo finito. Por lo tanto, según la rigurosa lógica de Zenón, en este mismo instante todos estamos congelados en el espacio, atrapados para siempre en el lado de acá de la habitación, condenados a acercarnos infinitamente a la puerta sin poder tocar jamás la madera de su superficie.
La distancia entre tú y tu objetivo se vuelve un abismo inagotable que ninguna cantidad de pasos logrará devorar por completo. Afortunadamente, cuando decides caminar, tu cuerpo ignora la tiranía de las matemáticas y simplemente avanza, rompiendo la ilusión infinita en cada paso. Puedes respirar con alivio y soltar cualquier tensión acumulada, sabiendo que la realidad física es mucho más amable y fluida que los laberintos de la mente. Te invito a relajar los músculos, permitiendo que el peso de la quietud te envuelva por completo. Porque si creías que el simple acto de caminar era un milagro incomprensible, espera a descubrir lo que sucede cuando intentamos que algo vuele velozmente por los aires. En nuestro siguiente enigma, el tiempo mismo se detendrá por completo al observar la paradoja de la flecha, de Zenón. Pero por ahora, permítete disfrutar de esta inmovilidad y descansa. Volvemos a la mente de Zenón, pero esta vez, dejaremos la quietud de nuestra habitación para observar algo mucho más rápido y repentino. Imagina a un arquero en la oscuridad. Con un movimiento fluido, tensa la cuerda de su arco al máximo y libera una flecha hacia el cielo. A simple vista, la flecha cruza el aire con una velocidad increíble, cortando el viento en una trayectoria perfecta. Pero la paradoja de la flecha nos pide que miremos este vuelo no como un movimiento continuo, sino con la precisión de quien intenta detener el tiempo. Imagina por un momento que el tiempo no es un río que fluye sin cesar, sino una larga cinta de película, compuesta por millones de fotografías individuales. Si tomamos solo una de esas fotografías, un único e indivisible instante en el presente absoluto, la flecha no tiene tiempo físico para moverse. Durante ese ahora exacto, la flecha ocupa en el espacio un lugar que es idéntico a su propio tamaño. En esa minúscula y rígida fracción de tiempo, la madera y el metal están completamente suspendidos en el aire, paralizados. La flecha se encuentra, para todos los efectos lógicos, en absoluto reposo. Y aquí es donde nuestra percepción del mundo se tropieza y cae. Si el tiempo está compuesto únicamente por la suma de todos esos instantes individuales, todos esos diminutos ahoras, y en cada ahora la flecha está completamente inmóvil, ¿en qué momento exacto ocurre el movimiento? La conclusión matemática de Zenón es tan hermosa como perturbadora: el vuelo es una mentira visual. Lo que percibimos como una velocidad mortal es en realidad una secuencia de posiciones estáticas, una simple suma de inmovilidades. Nada vuela realmente. Todo, en su esencia más íntima, está congelado. Es reconfortante saber que, al menos en la lógica de este antiguo enigma, nada avanza realmente hacia ti. Puedes permitir que tu cuerpo imite a esa flecha suspendida, descansando en perfecta inmovilidad, seguro dentro de tu propio instante en el tiempo. Respira profundo y relaja tu mente, porque ahora dejaremos la Tierra para mirar de nuevo hacia el infinito. Nuestro próximo destino abordará una pregunta que, irónicamente, es perfecta para la noche: el misterio de la oscuridad cósmica, Olbers. Te invito a imaginar, por un momento, que te encuentras lejos del ruido de las ciudades, de pie bajo un cielo completamente despejado. Al alzar la vista, lo primero que te envuelve es el silencio visual de la noche. Un inmenso y vasto océano de oscuridad profunda, salpicado aquí y allá por el parpadeo distante y frío de las estrellas. Desde que somos niños, aceptamos esta negrura cósmica como un hecho absoluto e incuestionable. El día pertenece a la luz cegadora del sol, y la noche es el dominio natural de la oscuridad. Pero a principios del siglo XIX, un astrónomo alemán llamado Heinrich Olbers alzó su mirada hacia ese mismo firmamento y se dio cuenta de que ese pacífico lienzo negro ocultaba una contradicción aterradora. Un enigma que pasó a llamarse el misterio de la oscuridad cósmica o la paradoja de Olbers. Para comprender la inquietud de Olbers, debemos partir de la idea que los astrónomos de su época tenían sobre el universo. Ellos creían firmemente que el cosmos era infinito, eterno y estático, poblado por una cantidad interminable de estrellas repartidas por todo el espacio. Olbers nos propuso una analogía fascinante. Imagina que te encuentras de pie en el centro de un bosque infinitamente grande. Si miras a tu alrededor, no importa hacia qué dirección apuntes la vista, eventualmente tu mirada siempre tropezará con el tronco de un árbol. No habría huecos vacíos en el horizonte, porque en un bosque infinito, cada línea de visión termina inevitablemente en madera. Ahora, levantemos la vista y apliquemos esa misma lógica inquebrantable a las estrellas.
Si el universo es verdaderamente infinito, y contiene una cantidad infinita de astros ardientes repartidos en todas las direcciones, entonces tu mirada, sin importar hacia qué rincón oscuro del cielo apunte, debería terminar chocando siempre con la superficie brillante de una estrella. Podrán estar inmensamente lejos, es cierto, pero al ser infinitas, su luz acumulada debería sumar una intensidad absoluta. La escalofriante conclusión de Olbers fue que el cielo nocturno no debería ser negro. Debería ser un inmenso muro de luz blanca y cegadora, un domo incandescente brillando con la misma intensidad furiosa que la superficie del sol, iluminando nuestras noches sin piedad alguna. ¿Por qué, entonces, la noche es oscura? ¿Por qué no nos calcinamos bajo el resplandor de 1.000 millones de soles? La respuesta a este misterio es, quizás, aún más profunda que la paradoja misma. El cielo es negro porque el universo no es eterno, tuvo un comienzo. La inmensa y silenciosa oscuridad que contemplamos es, en realidad, la sombra del tiempo. El cosmos es tan inabarcable que la luz de las estrellas más lejanas, aquellas que llenarían de fuego nuestro cielo, simplemente no ha tenido el tiempo suficiente para viajar a través de los abismos del espacio y alcanzar nuestros ojos. Están allá afuera, ardiendo en silencio, pero su luz sigue en camino, viajando a través de un espacio que, además, se está expandiendo. Esa oscuridad que nos abraza cada noche no es una falta de estrellas, sino una prueba innegable de la edad de nuestro universo. Es una manta protectora tejida por la distancia y el tiempo. Puedes relajarte y hundirte en esa negrura reconfortante, agradeciendo el silencio visual que nos permite descansar en la penumbra. Pero mientras cerramos los ojos y confiamos en nuestra propia mente, ¿qué tan seguros estamos del mundo que hemos construido? Nuestro próximo enigma dejará atrás el frío del espacio para explorar una trampa creada por nuestras propias manos, adentrándonos en la paradoja de Moravec, inteligencia humana versus máquina. En la profunda quietud de esta noche, dejemos que la vastedad del espacio cósmico y los laberintos del tiempo se desvanezcan en la oscuridad. Ahora, te invito a dirigir tu atención hacia un enigma mucho más cercano, uno que convive con nosotros, parpadeando silenciosamente en las pantallas de nuestras habitaciones y en los núcleos helados de inmensos servidores. Vamos a explorar la mente artificial y su extraña relación con la inteligencia humana. Durante décadas, hemos alimentado el temor y la fascinación ante la idea de crear máquinas pensantes, colosos de silicio y luz capaces de superar el raciocinio de sus propios creadores. Pero al intentar construir un cerebro perfecto, los ingenieros de nuestro tiempo se estrellaron contra un muro invisible, descubriendo una contradicción fascinante que hoy conocemos como la paradoja de Moravec. Para comprender la magnitud de este misterio, imagina por un instante a la computadora más avanzada del mundo, enfrentándose al campeón mundial de ajedrez en un salón en total silencio. En cuestión de milisegundos, la máquina es capaz de evaluar millones de movimientos, calcular ramificaciones matemáticas incomprensibles para la mente humana y ejecutar estrategias de una frialdad y perfección absolutas. Gana la partida sin el menor asomo de fatiga. Para nosotros, resolver ecuaciones complejas, calcular órbitas espaciales o jugar ajedrez a nivel de gran maestro son las cúspides indiscutibles de la inteligencia. Exigen años de estudio, concentración extrema y un esfuerzo mental que agota nuestros recursos. Creíamos, de forma natural, que si una máquina podía hacer lo más difícil para un humano, el resto de las tareas serían increíblemente sencillas para ella. Sin embargo, el universo de las máquinas funciona al revés. Esa misma supercomputadora, capaz de derrotar al mejor estratega del mundo y de descifrar el genoma humano antes de que tú termines de respirar, se enfrenta a un abismo de imposibilidad si le pides algo aparentemente banal. Pídele que se levante de la silla, que camine a través de una habitación ligeramente desordenada, que reconozca el rostro de un amigo entre la multitud o que sostenga un vaso de cristal lleno de agua sin derramarlo ni romperlo. Ante estas tareas, la inteligencia artificial más poderosa del planeta se vuelve torpe, vacilante y, en la mayoría de los casos, completamente inútil. Esta es la esencia de la paradoja. Para una máquina, el razonamiento lógico de alto nivel requiere muy poco esfuerzo computacional, pero las habilidades motoras y sensoriales más básicas, aquellas que un niño de 2 años domina sin siquiera pensarlo, exigen recursos matemáticos colosales e inalcanzables. La mente de Hans Moravec, el investigador que le dio nombre a este fenómeno, encontró la respuesta a esta contradicción observando no los circuitos, sino la oscuridad del tiempo y la biología.
La razón por la que te resulta tan difícil resolver una ecuación matemática compleja es porque el pensamiento lógico abstracto es un invento increíblemente reciente en la historia de la vida. Es una capa delgada y nueva en nuestro cerebro, que apenas tiene unas decenas de miles de años de antigüedad. No hemos tenido tiempo suficiente para perfeccionarla. En cambio, cuando simplemente te levantas, caminas, escuchas un sonido o atrapas algo que cae al vacío, estás utilizando el poder de un diseño antiguo y monumental. Cada movimiento fluido de tu mano, cada ajuste instantáneo de tu equilibrio, cada sombra que tus ojos interpretan sin esfuerzo en la penumbra de tu habitación, está respaldado por cientos de millones de años de evolución ininterrumpida. Desde los primeros organismos que nadaban en océanos primitivos, hasta los mamíferos que aprendieron a correr por la tierra, la naturaleza ha estado puliendo tu capacidad sensorial de una manera abrumadoramente perfecta. Pero lo más hermoso de esta herencia ancestral es que la mayor parte de esta inteligencia opera en completo silencio, sepultada en el vasto océano de tu subconsciente. Tu cerebro está realizando, en este preciso milisegundo, millones de cálculos complejos solo para regular tu temperatura, mantener el ritmo de tu corazón y percibir el peso de la sábana sobre tu piel, y tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para lograrlo. La máquina, encerrada en su caja de lógica fría, debe procesar conscientemente cada uno de esos detalles, abrumándose bajo el peso de un mundo físico que es caótico, infinito y cambiante. La máquina sabe jugar ajedrez porque el ajedrez es un mundo ordenado, finito y de reglas inquebrantables. Pero la vida real no tiene reglas fijas. Es un milagro orgánico que la tecnología moderna, por más veloz que sea, apenas alcanza a imitar de manera torpe. El verdadero prodigio, la máquina más avanzada, misteriosa y poderosa del universo conocido, es el propio cuerpo que habitas en este momento. Así que, mientras te dejas envolver por el descanso de esta noche, puedes permitirte soltar el control. No necesitas esforzarte por hacer funcionar tu cuerpo, él lleva eones sabiendo exactamente qué hacer. Relaja cada músculo, siente cómo el peso cede hacia la gravedad y deja que esa sabiduría antigua, silenciosa y perfecta, se encargue de cuidar de ti mientras duermes. Es hora de dejar descansar la lógica y la razón, y permitir que el infinito actúe al azar. En nuestro próximo destino, confiaremos en la eternidad matemática y dejaremos que las palabras surjan del caos mismo, adentrándonos en la paradoja de los infinitos monos. Dejamos atrás la asombrosa perfección del cuerpo humano para adentrarnos en los misteriosos dominios del caos y la probabilidad pura. A lo largo de la historia, hemos creído que las grandes obras de la humanidad, desde las melodías más hermosas hasta las obras literarias más brillantes, son el resultado exclusivo del esfuerzo consciente, el talento y la voluntad. Pero las matemáticas, en su inmensa y a veces absurda frialdad, nos proponen un experimento mental que desafía por completo esta idea. Nos invitan a imaginar un escenario donde el azar absoluto, si se le otorga el tiempo suficiente, es capaz de crear la belleza más perfecta. A este ejercicio mental se le conoce como la paradoja de los infinitos monos. Imagina una sala inmensa, tan grande que sus paredes se pierden en la oscuridad de la noche. Dentro de ella, hay un mono sentado frente a una máquina de escribir antigua. El mono no sabe leer, no comprende el lenguaje humano y, simplemente, golpea las teclas de forma completamente aleatoria. Ahora, imagina que no es un solo mono, sino una cantidad infinita de ellos, frente a una cantidad infinita de máquinas de escribir, tecleando sin descanso durante una cantidad infinita de tiempo. El sentido común nos diría que de ese ruido ensordecedor y caótico, de esa tormenta de letras al azar, solo pueden surgir páginas y páginas de texto sin el menor sentido. Montañas de papel llenas de un galimatías incomprensible. Pero aquí es donde la magia implacable del infinito entra en juego para romper nuestra intuición. Las leyes de la probabilidad dictaminan que, dentro de ese caos absoluto y eterno, eventualmente, y por puro accidente, uno de esos monos golpeará las teclas exactas para formar una palabra con sentido. Y si le das la eternidad entera, otro mono, en algún rincón de esa inmensa sala, tecleará por accidente una frase perfecta. La paradoja nos asegura, con absoluta certeza matemática, que si el tiempo y los intentos son verdaderamente infinitos, esos monos no solo escribirán palabras sueltas, sino que terminarán reproduciendo, letra por letra, espacio por espacio, las obras completas de William Shakespeare. El infinito es tan incomprensiblemente vasto, que garantiza que cualquier posibilidad,
por más diminuta que parezca, ocurrirá inevitablemente. Resulta extrañamente tranquilizador pensar que las palabras más hermosas jamás escritas podrían surgir, simplemente, del golpe ciego de la eternidad. Puedes dejar que esa inmensidad te envuelva mientras descansas, sabiendo que no necesitas esforzarte por encontrarle el sentido a todo, porque el universo tiene tiempo de sobra para acomodar todas las piezas. Y hablando de lugares inmensos donde siempre hay espacio infinito para algo más, nuestro próximo enigma nos llevará a la recepción del asombroso Hotel Infinito de Hilbert, pero por ahora, simplemente respira. Imagina un hotel majestuoso que se alza en los confines más silenciosos del universo. No tiene 100 habitaciones, ni 1000, ni 1.000.000. Tiene una cantidad infinita de puertas que se extienden eternamente hacia la oscuridad de la noche, numeradas secuencialmente desde el 1 hasta el infinito. Este es el Gran Hotel de Hilbert, un experimento mental diseñado por el brillante matemático David Hilbert, creado con el único propósito de demostrarnos que el infinito no es simplemente un número muy grande, sino un reino completamente extraño donde las reglas de nuestro mundo físico, ese mundo de límites y paredes finitas, dejan de funcionar por completo. Imagina que, en una noche de tormenta cósmica, un viajero solitario y exhausto llega a la recepción buscando un lugar tranquilo para descansar. Pero hay un problema aparentemente insalvable. El Hotel Infinito está completamente lleno. Cada una de las infinitas habitaciones está ocupada por un inmenso y eterno número de huéspedes. En nuestra realidad cotidiana, el recepcionista tendría que pedir disculpas y rechazar al viajero porque no hay vacantes. Sin embargo, en el incomprensible dominio del infinito, la palabra lleno pierde su rigidez. El recepcionista le sonríe con calma y le asegura que, por supuesto, tienen un espacio preparado para él. Para acomodar al nuevo viajero, el recepcionista simplemente toma el intercomunicador y hace una petición que resonará para siempre. Le pide al huésped de la habitación número 1 que tome sus cosas y se mude a la habitación número 2. Al de la habitación 2, que pase a la número 3. Al del 3, que vaya a la 4, y así sucesivamente, en un eco interminable a través de los pasillos eternos. Como el hotel no tiene una última habitación, cada uno de los infinitos huéspedes encuentra un nuevo cuarto esperándolo. Como resultado mágico de este desplazamiento eterno, la habitación número 1 queda perfectamente libre para el viajero solitario. El hotel estaba absolutamente lleno, y aún así, siempre tuvo espacio. Es un concepto que marea y agota a la mente racional, rompiendo los límites de todo lo que consideramos cerrado y absoluto. Pero dentro de esa misma imposibilidad matemática, habita una extraña y hermosa sensación de consuelo. No importa qué tan abrumado o lleno parezca estar tu mundo, siempre habrá un espacio reservado para ti, esperando a ser ocupado. Puedes descansar tranquilo en tu propia habitación de este inmenso hotel, sabiendo que tienes tu lugar en la vastedad. Deja que los números y las lógicas se desvanezcan suavemente en la penumbra, porque nuestro último misterio de este primer gran viaje desafiará nuestra propia percepción con la paradoja de Goldman, Gru y Blen. Por ahora, simplemente acomódate y descansa. Hemos llegado al final de nuestra primera gran travesía nocturna. A lo largo de esta noche, hemos visto cómo el tiempo se estira, cómo el universo borra sus propios recuerdos y cómo el espacio se fractura en distancias infinitas. Pero para nuestro último enigma, dejaremos atrás las galaxias y las matemáticas puras para adentrarnos en el misterio más íntimo de todos, la forma en que tu propia mente construye la realidad. Desde el primer día de tu vida, has sobrevivido gracias a una herramienta mental silenciosa y poderosa, una creencia absoluta de que el futuro será siempre igual al pasado. Das por sentado que mañana el sol volverá a salir por el este, que el agua seguirá apagando tu sed y que el fuego seguirá quemando. A esta confianza ciega en que las reglas del universo no cambiarán de la noche a la mañana, los filósofos la llaman inducción. Es la manta térmica bajo la cual se refugia toda la ciencia humana. Pero, ¿qué pasaría si esa manta fuera solo una ilusión tejida por las palabras que usamos? Para adentrarnos en esta trampa mental, quiero que imagines un objeto muy simple y hermoso. Cierra los ojos y visualiza una esmeralda. Imagina su superficie pulida y fría, atrapando la poca luz de la habitación y devolviéndola en un resplandor profundo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, cada vez que un explorador, un minero o un joyero ha extraído una esmeralda de las entrañas de la tierra,
ha descubierto que es de color verde. Has visto fotografías, películas y tal vez esmeraldas reales, y siempre, sin excepción, han sido verdes. Por lo tanto, tu mente, usando esa herramienta llamada inducción, proyecta una regla inquebrantable hacia el futuro. Todas las esmeraldas son y serán siempre verdes. Es una conclusión lógica, tranquilizadora y perfecta. Te permite descansar sabiendo que el mundo tiene un orden predecible. Pero en el año 1955, un filósofo llamado Nelson Goldman decidió romper esa paz mental introduciendo un concepto que parece un juego de niños, pero que esconde un veneno lógico letal. Goldman nos pidió que imagináramos un color completamente nuevo. Un color inventado por él, al que bautizó como GRU. La definición de este extraño color está atada al avance del reloj de una manera perturbadora. Un objeto es de color GRU si, y solo si, es examinado antes de una fecha futura específica, digamos, la medianoche del 31 de diciembre del próximo año, y es de color verde, o si es examinado después de esa fecha exacta y es de color azul. Es decir, es un color que, por su propia definición, lleva oculta una mutación temporal. Aquí es donde la mente racional comienza a marearse en la oscuridad. Pensemos en todas las esmeraldas verdes que la humanidad ha encontrado y examinado hasta el día de hoy. Dado que todas han sido examinadas antes de esa misteriosa fecha futura límite, todas y cada una de ellas cumplen a la perfección con la primera mitad de la definición del nuevo color. Por lo tanto, toda la evidencia acumulada en la historia de nuestro planeta apoya la afirmación de que todas las esmeraldas son verdes. Pero, de manera escalofriante, esa misma cantidad exacta de evidencia, sin que falte ni sobre un solo gramo, apoya con la misma fuerza la afirmación de que todas las esmeraldas son GRU. Las miles de piedras preciosas que hemos desenterrado son la prueba irrefutable de ambas teorías. Si ambas teorías tienen exactamente el mismo respaldo en el pasado, la lógica más estricta nos dice que deberíamos confiar en ambas por igual para predecir el futuro. Sin embargo, las predicciones que hacen son catastróficamente opuestas. La teoría del color verde nos dice que la mañana del 1 de enero, después de la fecha límite, si desenterramos una nueva esmeralda, será verde. Pero la teoría del color GRU nos dice que, según la regla que ha funcionado perfectamente hasta ahora, cualquier esmeralda desenterrada después de esa medianoche deberá ser de color azul. Nuestro sentido común grita, se revela y nos dice que la idea del color GRU es absurda, artificial y ridícula. Sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que las piedras no cambian de propiedades mágicamente solo porque el calendario avanza una página. Pero Goldman no se detuvo ahí. Para demostrar que no podemos confiar ciegamente en nuestro sentido común, creó un segundo color para equilibrar la balanza. Lo llamó Blen. Un objeto es Blen si es azul antes de la fecha límite o verde después de ella. Imagina un zafiro azul. Como lo estamos observando hoy, es azul, y por lo tanto, también es Blen. Si le dijéramos a un ser de otra dimensión, cuyo idioma natural solo tiene las palabras GRU y Blen en lugar de verde y azul, que nuestras palabras son mejores, él se reiría. Para él, GRU y Blen son conceptos puros y estables. Si tratara de traducir nuestra palabra verde a su idioma, tendría que decir que verde es algo muy extraño, es algo que es GRU antes de la medianoche y Blen después de ella. La extrañeza, la complejidad y el absurdo dependen únicamente del idioma en el que fuiste criado. La verdadera paradoja, el abismo que Goldman abrió bajo nuestros pies, es la revelación de que la naturaleza no favorece nuestras palabras. La regla matemática de la inducción no tiene forma de elegir entre el color verde y el color GRU. La única razón por la que predecimos que las esmeraldas seguirán siendo verdes no es por una ley física inquebrantable, sino simplemente por una costumbre del lenguaje humano. Hemos usado la palabra verde durante siglos, nos resulta familiar, nos resulta cómoda, y la palabra GRU nos resulta incómoda. Nuestra inmensa y majestuosa ciencia, nuestra capacidad para predecir el futuro y entender el universo, descansa en gran medida sobre el frágil andamio de las palabras que elegimos usar para describir la realidad. El universo simplemente existe en su inmensidad silenciosa. Somos nosotros quienes lo cortamos en pedazos pequeños y les ponemos etiquetas para no sentir miedo a la oscuridad. Y es precisamente esa oscuridad la que ahora nos envuelve, lenta y amablemente. Hemos caminado a través de la relatividad, donde tu tiempo y mi tiempo jamás serán el mismo.
Nos asomamos al borde del horizonte de sucesos, donde la información misma es devorada. Vimos cómo nuestra propia mirada obliga a las partículas a decidir su destino, y entendimos que el espacio se puede dividir infinitamente hasta congelarnos en el sitio. Y ahora, al final del camino, descubrimos que incluso el orden aparente del mañana es, en parte, un hermoso cuento que nos contamos a nosotros mismos a través del lenguaje. Es mucha carga para la mente racional. Es demasiado peso para sostenerlo mientras el cuerpo pide tregua. La belleza de todos estos misterios no reside en intentar resolverlos esta misma noche, sino en aceptar nuestra propia pequeñez frente al infinito. No necesitas comprender el tiempo para dejar que avance. No necesitas resolver las matemáticas del universo para encontrar tu lugar en él. Y no necesitas estar seguro de qué color será el mundo mañana, para poder cerrar los ojos hoy. Deja que la gravedad haga su trabajo, hundiendo tu cuerpo en la superficie en la que descansas. Deja que las palabras, los conceptos y las paradojas se disuelvan en el silencio. El universo continuará con su inmensa y misteriosa danza allá afuera, cuidando de sí mismo. Tú solo tienes que respirar, soltar el control y dejarte llevar por el descanso más profundo. Que pases buena noche, y hasta nuestra próxima travesía nocturna.